parten de la retina, atraviesan toda una serie de estructuras hasta llegar a los lóbulos occipitales, tanto derecho como izquierdo. Por toda esta vía estriada de la retina que está en la parte frontal hasta la parte occipital, en el lado posterior del circuito, puede presentar diferentes lesiones en todo su trayecto. Estas lesiones pueden ser de origen vascular, pueden ser tumores, pueden ser traumas encefálicos. La retina tiene varias capas, como pueden ver aquí. Acá al fondo es la parte pigmentada de la retina que da esa simulación al cuarto oscuro donde se revelan las fotos. Luego tenemos los receptores, los conos y los bastones. Reciben ese nombre por su morfología, estos receptores. Estos conos y bastones se dividen en la capa nuclear y la capa esta de los ya del cerebro. Luego siguen en ellos las interconexiones de estos receptores con las neuronas bipolares. Como pueden ver, tienen un por aquí y otro por aquí. Y esta zona entre ambos, entre los conos y bastones y las células bipolares, se llama capa plexiforme exterior. Estas neuronas bipolares, a su vez, van a hacer sinapsis con las células ganglionales, haciendo que también esta zona de conexión reciba el nombre de capa plexiforme interior. Estas son todas las capas de la retina. Todo esto está en toda la retina. La composición de conos y bastones es diferente en cada zona de la retina, eso lo vamos a ver después. Pero de esta lámina es importante que fijen esto, que tanto las células bipolares como las ganglionales, o sea, estas bipolares y ganglionales, dan lugar a la formación del nervio óptico. Entonces habíamos hablado que teníamos conos y teníamos bastones. Los bastones, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, trabajan en la oscuridad se activa y ante la luz se inhibe. La luz intensa que pasa por las pupilas, atraviesa el cristalino y llega a la retina, hace que estos bastones se hiperpolaricen. Si se acuerdan de la curva de potencial de acción, tiene una depolarización, una repolarización y alguno de ellos una hiperpolarización. La luz hace que los bastones hagan una hiperpolarización y se inhiban. No actúen cuando hay demasiada luz. En cambio, la oscuridad se activa y a través de ellos vemos a través de toda una escala de grises. No solamente vemos blanco y negro, sino toda una escala de grises que permite que en la oscuridad podemos distinguir las formas. Los conos, por el contrario, sí se activan con la luz brillante y son sensibles al color y a las formas, ¿no? Como ya les había dicho, la distribución de los conos y bastones es muy variable. En la fovea, es esta zona de aquí, esta zona, la fovea, allí hay mayor cantidad de conos. Es por eso que cuando cerramos así los ojos para ver mejor, cuando tenemos problemas de visión, queremos ver mejor, cerramos es porque para que la imagen a través de los rayos que pasan por los rayos luminosos que pasan por nuestra pupila vayan directamente a esta fovea, porque allí donde hay mayor cantidad de fotos, la imagen se va a formar con más nitidez. Como pueden apreciar acá, hay más de 130 millones de fotorreceptores en toda la retina. Y también, como pueden ver ahí, hay los bastones son en mucho mayor cantidad que los conos. Y vuelvo a repetir,
sea bastón, posee un segmento externo y un interno. En ellos hay componentes, hay discos que se van a ir deteriorando, que van a tener que ser reemplazados. La sinapsis de la célula fotorreceptora con las células bipolares, que habíamos visto que estaba la tercera capa, y con las células horizontales. Las células horizontales tienen esa disposición, por eso se les llama horizontales, porque sus conexiones son con estos fotorreceptores en esa forma horizontal. No penetran, no avanzan, van siempre en forma horizontal. Esto es lo que ya les había hablado de la hiperpolarización de los bastones. Antes se decía que los conos no se renuevan. Actualmente se ha descubierto que sí se renuevan, pero su renovación es tan lenta, tan larga, o sea, son tan pocas veces las que se renuevan que es como si no se renovaran. En cambio, los bastones sí. Los bastones pueden sobrevivir hasta 15 días y son fagocitados y renovados constantemente con el resto del epitelio pigmentario de la retina. Aquí vamos desglosando las capas. Aquí tenemos las neuronas bipolares, vuelvo a repetir, acá están conos y bastones, acá está la conexión de los conos y bastones con las células bipolares, que tienen ahí un axón para aquí y otro para acá, y estas son las bipolares. Estas son las células bipolares. Y estas células bipolares tienen la capacidad de excitar y de inhibir tanto a los conos como a los bastones. Y la importancia es que a través de las células amacrinas, como dice acá, los bastones pueden hacer sinapsis. A su vez, con 10 a 15 bastones o a 30 bastones, cada neurona puede hacer conexión. O sea, si tenemos un cono o un bastón, este cono o bastón puede ser inervado con varias células, tanto bipolares como ganglionares. Y a su vez, cada célula bipolar va a poder inervar a varios receptores, sean conos o sean bastones. Y acá tenemos las células horizontales, que como les había dicho, sus conexiones son horizontales hacia cada uno de estos receptores, tanto de los conos como los bastones. Y su principal función es inhibición con las células bipolares. Mientras las células bipolares se van activando, ellas van desactivando por otro lado. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una visión por un estímulo luminoso, está todo bien iluminado, y nosotros enfocamos a un determinado lugar, pues ese lugar va a ser el foco excitatorio de mi retina. Y todo lo que está en el halo, alrededor, mi retina lo va a inhibir. De tal forma que a pesar de que yo tengo un campo visual amplio, mi cerebro siempre va a estar conectado con aquello en lo que yo me estoy enfocando, no con todo, para proteger precisamente la vida de estos fotorreceptores. Las células amacrinas, que no tienen axones, que se encuentran aquí entre las bipolares y las células ganglionares, están las amacrinas, están en contacto, como bien dice ahí, entre esas dos, con las células bipolares y las ganglionares, y hay una gran cantidad de este tipo de neuronas que tienen diferente morfología, pero lo característico de estas células amacrinas son los transmisores que ellos activan, que específicamente no se tiene muy bien dilucidado qué es lo que hacen, cómo que activan o desactivan esos neurotransmisores, pero se ha descubierto que son la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Y algunos estudios hacen pensar que nos sirve para una visión de contraste, como una visión HD, una mejor visión de los colores y las formas que estamos viendo. Aquí tenemos ya las células ganglionares, vuelvo a repetir, las células ganglionares como las bipolares son las que forman el nervio
célula ganglionar y su fotorreceptor. En cambio, la recepción periférica son las confecciones de fotorreceptores adyacentes a través de las células horizontales. Recordar que las células horizontales están un poco más inferior y las células ganglionares están un poco más distantes de la retina. Un punto de luz, esto es lo que ya les acabo de explicar hace un momento, excita la célula ganglionar O, mientras que el anillo de luz circundante, que alrededor de lo que yo estoy enfocando, va a inhibir, ¿no? Y ahí tenemos las células ganglionares off. O sea, hay una especie de switch de encendido y apagado en todas las áreas de mi retina para poder enfocar aquello que puntualmente quiero visualizar con mayor nitidez. Si hablamos de los conos y hablamos que es para la visión de color, entonces tenemos que profundizarnos en tres tipos de conos. Para la visión de color rojo, para la visión de color verde y para la visión de color azul. Rojo, verde y azul. Entonces, tenemos los conos L, que son sensibles al rojo, y el L viene de la palabra en inglés large, porque tiene una frecuencia de luz más larga, prolongada. Los conos M, que son sensibles al verde, detectan una luz media, y los S, sensibles al azul, que detectan una fracción de luz corta. De todos los conos, este está en menor porcentaje. Apenas 5 a 10% los conos que se encargan de la visión del color azul. ¿Y cómo es que vemos todas las ramas de colores? Porque finalmente cada célula, cada fotorreceptor no genera un potencial de luz. Las únicas células nerviosas de la retina que generan potencial de acción son las células ganglionares. Las demás células son las células que actúan con un impulso fototónico. Y ese impulso fototónico hace que estos tres colores se puedan mezclar y aparecen como una gama de colores, violeta, amarillo, naranja, etc. Gracias a esta combinación de colores primarios que son el rojo, el azul y el verde. Para recordar que la visión en blanco y negro que está por los bastones también tiene sus estímulos ganglionares, por las células ganglionares on-off. Y solo están activos en lugares muy oscuros para ver a través de una graduación de gris, donde es más claro, como mediano, etc., más oscuro, en fin, toda una gama de grises. Y aquí, como les explicaba, la producción electrotónica que se da en los fotorreceptores. Vuelvo a repetir, los fotorreceptores no funcionan con potencial de acción como lo hemos estado estudiando con las otras células, entrada de sodio, salida de potasio, en fin, no. Su conducción es electrotónica, o sea, con flujo directo de corriente eléctrica que permite una conducción escalonada y que está relacionado con la intensidad de la iluminación. Y eso también es importante. Nosotros, o cada cono, va a recibir una determinada absorción de un color, que yo estoy con el cono de color rojo. Voy a percibir el rojo inhibiendo con células que están alineadas o a su alrededor, inhibiendo y absorbiendo los otros colores para que yo pueda ver el color rojo. Entonces tiene toda una gama de on y off para poder determinar cada color. Y esto también es interesante, que los conos se activan rápidamente, se presenta la luz, se activa inmediatamente, yo veo todos los colores, mientras que, como habíamos explicado en la clase anterior, los bastones demoran en actuar. Si yo entro a un ambiente oscuro, antes de entrar al ambiente, mis bastones están desactivados por la luz y para que se activen toman su tiempo.
Una vez que pasa el tiempo, empiezo a notar las zonas y luego veo con claridad en los tonos grises. Dígame. Entonces, ¿el daltonismo se debe a un funcionamiento de los conos necesariamente o es también por otros factores? Sí, específicamente el daltonismo, que hay varios tipos de daltonismo, hay daltonismo que solamente tiene que ver con la distinción entre el rojo y el verde, mucho menos el azul, y hay el daltonismo por los subcolores. Por ejemplo, personas que pueden ver muy bien el azul, el verde, el rojo, pero por ahí una tonalidad medio gris, entre medio gris y medio azul, lo van a ver diferente. Lo van a ver rosado, o el que es gris lo va a ver medio azul, ¿no? Ya esos son subtipos de daltonismo. Y sí, es en el tema del homófono. Por el homófono, no sé, yo les dije que tiene que activarse el cono de color rojo e inactivarse el resto, no se inactiva. Entonces hace una mezcla de colores incorrecta. Los conos, o sea, sí. No llegué a entender qué son o cómo es que funcionan. O sea, los conos, cada cono hay de diferentes, 3 tipos, que dependiendo de la longitud de la luz se pueden activar. Los conos, vamos a volver a ponerlo. Los primeros son los conos rojos, ahí está, que son sensibles a esa frecuencia de luz, una frecuencia de luz más larga. Eso quiere decir que si yo tengo una luz media, no voy a activar mis conos, ¿no? Con la luz media voy a activar mi cono verde, con la larga el rojo y con la corta el azul. También habíamos dicho la cantidad de azul que tenemos, muy poquito. Y ahí va el ejemplo que les he dicho, que a veces los subtipos de daltonismo tienen problemas por esta disminución en el azul que tiene esta alteración. Y la mezcla de colores se da por esta mezcla entre las ondas, porque no solamente tenemos esos 3 tipos de ondas, tenemos ondas intermedias que van a hacer que actúen unos y otros, y ese balance es toda la gama de colores que nosotros tenemos. Entonces pasamos a los campos visuales. Nosotros tenemos que la luz ingresa por la pupila y va a la retina y forma la imagen en el fondo de la retina. Pero el fondo de la retina es amplio. Entonces, comienza donde termina la inserción del cristalino, todo lo atrás, hacia arriba, hacia abajo, todo eso es la retina. Dependiendo cómo incide la luz, como entra el rayo de luz, que es una línea recta. Si el rayo no entra y se da una curva, no, es recta, va a estimular un lado u otro lado de la retina, derecha, izquierda, arriba. Y se va a formar la imagen. Ya habíamos visto en una clase anterior que la imagen se forma al revés de la retina. Luego eso va por las vías oftálmicas hacia la corteza cerebral occipital y endereza la forma. Y ya la podemos ver como realmente es, ¿no? Entonces los axones de las células ganglionares pasan formando el nervio óptico junto con las bipolares, terminan el cuerpo geniculado del tálamo y van las vías visuales hasta producir los campos visuales. Vuelvo a repetir, se forman en la región occipital y luego regresan como respuesta a la retina. Y esto es importante. Si la luz, vamos a hablar de mi ojo derecho, me ingresa de allá para acá, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo hacia mi retina temporal. Pero ¿qué estoy viendo? Si la luz está viniendo de allá, entonces con la temporal, con la retina temporal, agarro mi cabeza porque esa es la parte temporal, la retina es en el ojo. Con la retina del lado temporal voy a ver el lado nasal. ¿De acuerdo? Y con la retina nasal voy a ver el lado temporal, porque el rayo está entrando así, hacia mi retina nasal y el lado temporal. ¿Sí? Esos son los campos visuales, por eso ustedes lo pueden ver acá, con estas cuadrículas, viendo que todo es en sentido contrario. Acá está la corteza de la parte occipital, estas son las vías, acá está el quiasma óptico, los ojos, toda la retina, cómo está inervada y cómo se va a ver
vectores. Si ustedes pueden ver, este es el lado temporal, ¿en dónde se ve? Todo está en contraposición. De temporal hacia nasal, de arriba a abajo, y va a formándose los campos visuales. Vamos a verlo mejor en esta siguiente lámina para que no se nos olvide. Tenemos la corteza visual aquí, la occipital, ¿no? Derecha, izquierda. De ambos van las vías, pueden ver acá, espero que se pueda ver bien, está en azul y acá está en rojo. De este lado derecho occipital estamos viendo que hay vías que van de frente. ¿A dónde? Al lado temporal del ojo. ¿Y qué ve el lado temporal del ojo? El lado nasal. ¿De acuerdo? Pero de este lado también hay vías que se le cruzan en el quiasma óptico, este es el quiasma óptico, y van a dónde? A la retina nasal. ¿Y qué ve la retina nasal? El lado temporal. ¿Cierto? Esas son las vías que lo mismo ocurre en el otro lado. Entonces, por eso al comienzo de la clase casi le decía que son tan extensas las vías de la visión, que van desde la corteza hasta los ojos, atraviesan tanto, que tienen muchos lugares donde una lesión las puede alterar. Puedo tener un tumor aquí, puedo tener un tumor aquí, puedo tener un tumor aquí en el nervio óptico. Entonces, depende de dónde esté el tumor, o la hipoxia, o la necrosis, o un hematoma, un trauma, lo que fuera, voy a tener una alteración. Aquí tenemos una imagen que les va a facilitar la comprensión. Esta es la parte occipital, ahí tenemos las vías, tenemos una lesión, la primera lesión aquí en el nervio óptico. Ustedes pueden ver que está acá, el nervio óptico del lado izquierdo se está alterando, con ese ojo no voy a ver nada. Está seccionado prácticamente todo el nervio óptico de este ojo. Pero el ojo contralateral no tuvo nada que ver y ve perfectamente. Entonces viene el paciente diciéndome no puedo ver con mi ojo izquierdo. ¿De acuerdo? Si la lesión es aquí en el quiasma óptico, entonces ya tengo que pensar que ahí hay fibras que van a un ojo y que van al otro ojo también. Entonces allí voy a tener, está la figura B, el quiasma, la retina en su casa haciendo las figuras, la figura de la anterior, le pasa en esa imagen. Ese paciente con una lesión en el quiasma óptico, que generalmente es un tumor de la hipófisis, va a decir, de pronto es una persona mayor y la hija o el hijo va a traerlo a la consulta diciéndole, mi papá últimamente se tropieza con todo. ¿Por qué se tropieza con todo? Porque solo ve esta parte, no ve las partes nasales. Y entonces camina y no ve esto que está acá, está tropezando con todo, ¿no? Entonces, y así, una lesión aquí, en esta vía óptica que ya salió de la corteza occipital, me va a producir esta lesión, porque recuerden que la vía se va al lado, aquí está, esta vía va al lado nasal, afectando el lado temporal, como dice la figura C, y esta vía va al lado temporal, afectando el nasal. Y así pueden jugar con todas las vías, evaluando sus campos visuales. ¿Cómo se evalúa el campo visual? Eso lo van a ver cuando ya vamos en práctica de uso de farmacología más adelante, pero es con la mirada al frente, fija, y empiezan a evaluar el campo visual de dónde ve el primer dedo que ve. Si lo veo aquí, si lo veo aquí, si lo veo aquí. Ahora ya, antes se hacía así, ahora ya hay equipos que simplemente le ponen ahí en los ojos y evalúan el campo visual, todo lo que está pasando. Y finalmente, para terminar esta área de potenciales evocados, se analizan a través de un damero así, en una pantalla, con una computadora así. El damero va a emitir cambios, inversión, lo que es blanco se va a ver negro, lo negro blanco, en varias fracciones de segundos, y establecen las ondas formadas
por la inervación de toda la vía visual, y generalmente estos son los tipos de ondas normales que se pueden dar en los pacientes. El pico, como dice en la última frase, el pico de onda de interés se denomina P1 y es el que está, cuando el individuo está sano, va a tener una inflexión positiva, como lo ven acá, una inflexión positiva para arriba, en la prueba esta, ¿no? Acá vamos a ver una figura, cómo está, acá es la velocidad. Disculpen, la velocidad de la fluida. Así es como se toma la prueba en los pacientes. Como todo en evaluación de las vías visuales, es ojo por ojo. ¿Ya? No se pueden evaluar los dos ojos a la vez, salvo que queramos evaluar convergencia o visión binocular. Pero si no, todo es un ojo se tapa y se evalúa el otro. Pasemos al sistema sensorial auditivo. En primer lugar, recordar que tenemos oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica. Oído medio, entre la membrana timpánica, huesecillos, martillo y un estribo, en ese orden, y ventana oval. Y el oído interno, que va desde la membrana oval a toda la cóclea, ¿no? Ese es el oído interno. Y hay una estructura, que está por aquí, hay una estructura que es la trompa de Stack, que es la comunicación del oído medio con el exterior, que normalmente está cerrada y se abre cuando bostezamos o cuando masticamos. El laberinto, que forma parte también de todo el sistema de la audición, pero no, su función no es audición, sino equilibrio, está formado por 3 conductos semicirculares y por sus órganos otolíticos. Y tiene que ver con aceleración horizontal, aceleración vertical, rotación de la cabeza, según el tipo de otorito que ya vamos a ver en unos minutos. Y ahí está la figura, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica. Luego el oído medio tenemos membrana timpánica, huesecillo, martillo, yunque, estribo, y termina la ventana oval. Y de la ventana oval tenemos toda la cóclea. Eso es audición. Y en equilibrio tenemos los 3 conductos semicirculares, el utículo y el saco. Entonces tenemos que ver, cuando vemos el oído, los receptores sensitivos de todo el aparato, no solamente audición, sino también del equilibrio. Y vamos a tener 2 tipos de células ciliares. Las células ciliares en el utículo, que señalan, perdón, 3 tipos de células ciliares. Las células ciliares en el utículo, que señalizan la aceleración horizontal, o sea, cuando voy a velocidad así, ahí actúa, un carro, por ejemplo, una bicicleta. Las del sáculo, que dan la aceleración vertical, cuando subo en un ascensor, cuando despego un avión. Y esas son las del equilibrio. Pero también tenemos estas que son el ruido. A veces estamos concentrados en un tipo de sonido y tenemos un ruido alrededor. Ese ruido tiene este tipo de onda. El ruido que tratamos de no hacerle caso para concentrarnos en el sonido que queremos identificar. Esa es la velocidad de viaje de las ondas, una velocidad muy rápida, ¿no? 344 metros por segundo, así viaja el sonido viaja con una velocidad en el aire, con otra en el agua, con otra en el sonido, ¿no? O en el suelo, digamos. Si acercamos la oreja a la pared, tiene una diferente velocidad. Y esa es la velocidad en agua dulce, que es mayor que en el agua salada.
modo solamente de mencionarlos. Este fenómeno que les decía del ruido, que tratamos de no y enfocarnos en el ruido que queremos detectar, es lo que se llama enmascaramiento. Un ruido, si está muy presente, muy claro, que llama nuestra atención, va a hacer que los demás ruidos no los escuchemos, para tener una concentración, así como tenemos concentración visual, también tenemos concentración auditiva. Y esto, bueno, es también un dato de interés cultural. Esto es importante. ¿Cuántos decibeles tiene cada tipo de sonido? Obviamente el silencio, si no hay ruido, cero. Tenemos acá una conversación, mal, no la que estoy haciendo conmigo, sino cuando ustedes conversan, 60 decibeles. El tráfico, aquí en la avenida Navidad, 80. Una aspiradora, empiezan en la casa a sonar la aspiradora. Si estamos en un edificio de departamentos, escuchamos todo. 90 decibeles. Un concierto de rock, ahora que se van a la fiesta de Halloween. 120 decibeles. Un despegue de los 150. Y como dice ahí en la lámina, hay sonidos muy intensos que llegan a ser dolorosos. Dolorosos. De 120 a 160 nos puede resultar dolor. Hay otros que son extremadamente elevados, hay intensos, hay moderados y hay leves. ¿Qué viene ese sentimiento? Lo hablamos en sentimiento. Y esto, cuando pasamos los 85 decibeles, cuando se dan los 85, desde acá, el tráfico de la ciudad, ya podemos mencionar que ocasionalmente. Tipo, ahora ustedes jóvenes que tienen esta música tan estridente en las fiestas, al siguiente día, refieren que los días sucesivos son alguien me habló fuerte. Sonido de la música muy alta. O ustedes que son jóvenes, usan mucho el audífono, tienen que acostumbrarse. Una vez que se lo ponen, ir bajando, hasta que lo escuchen bien. Porque a veces simplemente lo escuchamos y ya está. Siempre hay que tratar de escuchar en el menor volumen posible. No que no escuchen nada, pero en el menor volumen posible para no ocasionar hipócrisis. Si no van a ser los sordos de 40 años. Cada vez la sordera está más fuerte. Antes la sordera era a partir de los 70, 80. Ahora desde los 50 ya hay personas que escuchan. O sea, doctora, a partir de los 85 decibeles daña la membrana simpática Y produce hipoacusia. No sordera completa, pero ya se va a dañar. y, por ejemplo, en un concierto muy fuerte, o sea, demasiado ruido, muy fuerte, no podría reventar ese No. Se daña la parte sensorial. Para que un tímpano se rompa, tiene que ser un sonido demasiado fuerte o con una vibración muy alta. Por ejemplo, una tremenda cachetada te puede romper el tímpano. Una cachetada muy fuerte rompe. Y aquí está la transmisión de sonido, que tiene que ver con el órgano de corte. Ya habíamos dicho que los huesecillos hacen que se mueva la endolinfa, el órgano de corte genera la potenciales de acción en las fibras nerviosas, y cuando el sonido cesa, inmediatamente la membrana timpánica deja de vibrar y cesa el sonido, ¿no? Cuando un sonido es muy intenso, el órgano se protege. Cuando un sonido es muy intenso, va a producir una acción refleja, como vimos los arcos reflejos del dolor, una acción refleja de los músculos del martillo y estribo, ocasionando que estos se relajen y ya no vibren y evitar que se dañe la ventana oral con toda la construcción sobre el órgano del corte.
Eso cuando ocurre, cuando estamos en una fiesta. Se va relajando, se va dando cuenta, escuchando un poco ya no tan nítida la receta, pues seguimos bailando. Pero si el sonido es muy brusco, como un balazo, una explosión de una llanta, no nos va a dar tiempo de cerrar. Va a ser tan rápido que va a dañar también a nuestros órganos sensoriales. Y la frecuencia de los potenciales de acción de las fibras nerviosas auditivas es proporcional a la intensidad de los estímulos. Más intenso, mayor es el potencial de acción. Potenciales de acción, que como les había dicho, proporcionar el estímulo. Si el estímulo es más intenso, el potencial de acción va a ser intenso y puede haber una estimulación máxima según la intensidad del sonido y del tono y de la frecuencia del sonido. La localización del sonido. Nosotros tenemos la capacidad de que si hay un sonido por ahí, inmediatamente voy a saber lo que es. Y eso es gracias a qué? A la posición de nuestras orejas. Ustedes ven, las orejas están ligeramente hacia adelante, pero están hacia los lados. Entonces, como el sonido tiene una velocidad, va a llegar primero a la oreja que está más cerca al sonido. Por eso es que si yo estaba acá y suena allá, este oído va a recibir primero el sonido. Por lo tanto, eso va a permitir que yo tenga una localización de la fuente del sonido. Como me dice acá, aquí están los sonidos en ambas direcciones al mismo tiempo. En cambio acá hay una diferencia porque este speaker o este parlante está más lejos de este oído que de este oído. Voy a darme cuenta que el parlante de acá para mí suena más cerca o más intenso y el que está allá más lejos suena menos. Dígame. ¿Eso era el efecto doble? ¿El efecto? Doble. Sí, tiene que ver porque eso es lo que se usan, por ejemplo, los delfines y las ballenas para la geolocalización. Sí, tiene que ver, pero para nosotros es más importante para seres humanos para detectar la fuente de los sonidos como una manera de protección. Porque si es un sonido muy intenso que pone en riesgo mi vida, yo en lugar de correr hacia el sonido, me voy a alejar del sonido. Entonces, para eso sirve la localización del sonido. Y asimismo, voy a poder vibrar esa membrana timpánica y transmitir el sonido. Esa es la hipoacusia conductiva. Y la hipoacusia neurosensitiva se trata por el lado neurológico. Está todo bien, mi conducto de desconocimiento está perfecto, mi membrana timpánica intacta, vibra perfectamente, mi oído medio está bien despejado, mis huesecillos no están soldados por un tema de artrosis, no, todo funciona perfecto, pero mi parte neurológica no funciona. Entonces, si no hay órgano de corte que envíe la señal para traducirla en la corteza como sonidos, no voy a escuchar. Esa es la hipoacusia neurosensitiva, que tiene que ver mucho con tumores, sobre todo en el octavo craneal. Y allí hay 3 pruebas. La prueba de Weber, que la deben haber visto en su laboratorio, que es muy sencilla, que se coloca el diapasón en la parte central superior, y si la audición está bien acordada, se va a escuchar igual. Si hay una hipoacusia conductiva, se va a escuchar mejor el lado lesionado, y si mi hipoacusia es neurosensorial, se va a escuchar mejor en el lado sano. El sistema vestibular, habíamos dicho que tiene sus 3 anillos semicirculares y tiene el utrículo y el sacro. Acá está el utrículo, acá está el sacro. Y tiene toda una serie de otolitos
se van a mover en contra de la velocidad del movimiento de mi cuerpo. Si yo voy en un auto, si voy hacia adelante, mi endolinfa se va a mover también conmigo hacia adelante, pero los otros linfos se van a quedar pegados hacia atrás. La perilina fuera, el endolinfa por dentro. Quien actúa directamente con los otolitos y con las células ciliares es la endolinfa. Entonces, como les decía, los otolitos se quedan rezagados para atrás para que luego se compensen, se equilibren y ya me hagan sentir que estoy en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando va el auto, que nos lleva hacia adelante, sentimos el movimiento. Luego, ya no lo sentimos. Ya nos adaptamos porque nuestros otolitos están equilibrados y van en la misma dirección. Lo mismo pasa en el movimiento vertical, en giro, en inclinación hacia adelante, hacia atrás, porque hacen el tiempo. Pero hay otros reflejos que son paralelos a este eje, que son el cerebelo, y son algunos otros reflejos también musculares. Si alguien me empuja, lo mismo se le da adelante, me se para atrás, y la reacción que va a crear el otolito es que yo me pare, me caiga. Pero inmediatamente actúan todos los músculos de reflejo y más bien van a hacer que me vaya más adelante. Entonces finalmente me voy a dar cuenta, con esta fracción de segundos, que me estoy yendo adelante y ya no voy a repetir. ¿Qué pasa cuando los otolitos con una infección respiratoria están adosados, están pegados, no funcionan bien? No va a haber esa contrarrespuesta. Cuando yo me incline hacia adelante, voy a perder el equilibrio y me voy a pasar. Es por eso que todos los que sufren del síndrome de Meniere muchas veces no pueden simplemente caminar agarrados de paredes o agarrados de alguien, no tienen el equilibrio, sienten que se caen hasta que pase la infección o se desinflame y puedan recuperar su sentido de equilibrio. Eso lo hacen los otolitos. ¿Qué hacen los canales semicirculares que son los que tienen líquido? Al parecer, como tenemos en ambos oídos los canales circulares, lo que hacen es ubicar nada más que algo está pasando, que un movimiento se está iniciando, pero la función del equilibrio ya lo toman los otolitos. Es como un aviso, como un switch, cuidado, algo está pasando, algo está cambiando, nada más. Más de eso no se ha podido investigar de los canales semicirculares. Y como les había dicho, tenemos la rotación de la cabeza que va a hacer que la endolinfa va a ir de un lado a otro de los canales semicirculares, ¿no? Y ya esto es lo que les acabo de explicar. Y como les había dicho, los canales semicirculares ayudan a la predicción, es decir, está pasando algo, pónganse activos al resto del sistema, que son los otolitos y las células ciliadas y la endolinfa. Así como había potenciales evocados oftálmicos, también hay los auditivos, ¿no? Y son discos que se ponen en la zona temporal y se miden con una serie de sonidos de clic todo el trayecto de toda la sensación auditiva. Se pone el clic, que es el que va a marcar el inicio, es de 0.1 metros por segundo a una intensidad de 10 Hz, y esta es la intensidad del sonido que se pone como umbral para hacer la evaluación. Y tiene 7 ondas que la vamos a ver acá, que evalúan todo el sistema, desde el órgano de Corti hasta que llega a la corteza temporal. Y aquí están las 7 ondas que se forman, que todas deben ser positivas, algunas veces se notan como esta de acá. No hay mayor problema. El mayor problema es cuando la separación entre una y otra se hace muy extensa o una de las ondas no aparece, entonces hay un problema que no señala el lugar. Esto para hablar entre 2 y 3, tengo un problema aquí en el nervio coclear, neurinoma. Y aquí está, para recordar esta foto, potenciales abortados auditivos no necesita de la participación de la persona, solamente
de una lesión que le produce sorpresa. Esos niños que hacemos ruido y no siguen con la mirada del ruido, entonces ni siquiera se ponen alerta, entonces nos hace sospechar de que hay un problema ahí y con eso podemos detectar a tiempo la sordera que se puede tratar con un implante coclear. Recordad que el implante coclear se pone antes de los 5 años. Después de esto, ningún implante coclear ya remedia la situación, y sobre todo para el lenguaje. Está relacionado con la audición. Si no tengo audición, mi lenguaje va a ser muy defectuoso o simplemente no va a existir. Pasamos al olfato. El olfato está relacionado al gusto. Comparten algunas vías, forman parte de la memoria, tanto el olfato como el gusto, y nos hacen evocar recuerdos pasados. Tenemos memoria del olfato, memoria del gusto. En cuanto a intensidad, está desarrollado en el olfato, intensidad de olores. En el gusto más bien no hay esa variación de intensidad, solamente se reconocen los sabores. Y permiten diferenciar N compuestos. N compuestos solamente por el olor, cuando nosotros nos velamos, puedo saber de dónde es una manzana, me estás haciendo oler una rosa, me estás haciendo oler una piña, ¿no? Hay una serie de asociaciones entre los olores y el gusto. Porque mediante la percepción de la comida en la boca podemos determinar qué ingredientes. Hay personas que tienen esto muy desarrollado. Los chefs y los sommeliers que tienen muy desarrolladas las papilas gustativas y con solo probar un alimento saben todos los ingredientes que hay. Entonces nosotros solamente decimos también que pasa. Epitelio olfatorio. También tenemos en el epitelio olfatorio nuestras neuronas olfatorias. Tenemos aquí la lámina trigosa, que es el hueso del moles. Y tenemos aquí el moco. Todo esto es el moco. Está en la nariz. Estas son mis neuronas olfatorias que están dentro del moco, que tienen estas fibras, estos cilios que sobresalen aquí. Ya les voy a explicar para qué. Estas redonditas son las células de sostén. Y estas prolongaciones van penetrando la lámina nerviosa al bulbo olfatorio. Viene el olor, la sustancia odorífera. Ingresa por la nariz, se va a la mucosa. En la mucosa se degrada. El moco tiene una serie de componentes que degradan esa sustancia odorífica y la vuelve más volátil. Ese olor volátil es el que se desprende del moco, como cuando ponemos en un algodón el perfume. El olor se siente mejor que directo del perfume. Y estas dendritas, estos cilios, captan mejor esa sustancia odorífera, ese componente. Y empieza el potencial gaseoso, que viaja a través de nuestra neurona olfatoria hacia el bulbo olfatorio y de ahí a la corteza cerebral. Cada neurona olfatoria sensitiva tiene una dendrita, puro en cuyo extremo tiene los cilios, que ya hemos visto ahí, censados de cilios, que son prolongaciones amielínicas que sobresalen del olor. Todo eso que está para captar el olor son amielínicas y se unen a los receptores odoríferos. Todo lo que les había dicho estaba ahí. Y esta parte es importante, la célula madre. Estas células de sostén, muchas de ellas tienen las características de una célula madre, que deben haber visto en embriología, en histología. Hay células madre totipotenciales, que son capaces de transformarse en diferentes tipos de células del cuerpo, pero esos son cuando tenemos el perfil. Ya tenemos más grandes, tenemos algunas células madres que son capaces de crear unas nuevas células del mismo tipo en donde están. Estas células madres son capaces de convertirse en neuronas olfatorias. Estas
neuronas olfatorias mueren y son renovadas. Y mueren con el uso, cada vez que tenemos una sustancia irritante o con el tiempo, van cambiando estas neuronas olfatorias. Acá tenemos el mismo gráfico, pero aquí vamos a hablar de los glomérulos olfatorios. Los glomérulos olfatorios, que son estos, que están formados entre la lámina pilosa por estas prolongaciones de las neuronas olfatorias que se unen con las otras células, el penacho y las células mitrales. Esta de acá son las células del Estas de acá son las células del penacho y estas son las células mitrales. Todo esto es el glomérulo olfatorio. Los bulbos olfatorios también contienen células periglomerulares. ¿Cuáles son? Estas de acá, que no tienen axones y que se encargan de inhibir a esas células de sinapsis que tienen dendritas laterales que excitan a la célula granulosa por medio de este neurotransmisor, el glutamato. El glutamato es el que activa estas células granulosas y inhibe a las células mitrales y de penacho, ¿no? Por medio de la liberación GABA. Ya, tanto el glutamato como el GABA intervienen en el olfato. Todo esto de acá es lo que va, todas estas ya ramificaciones van a la corteza olfatoria a través de qué? Anatomía. Dicen que no están haciendo anatomía de esto. Olfato no. Bueno. El epitelio olfatorio tiene también terminaciones libres, que son las fibras trigeminadas del dolor. Estas se activan por sustancias vegetales. ¿Cuáles son? El mentol, más allá acá donde está, el mentol, la menta, el cloro. Esas son las que generalmente, si son muy intensas, destruyen estas células ganglionares, estas células estas neuronas olfatorias, ¿ya? Y además, no solamente sentimos el olor, sino son tan irritantes que nos causan estornudos, nos causan mucosidad, rinorrea, ¿ya? Que es la epífora, y otro tipo de reflejo, cuando empezamos a estornudar por rápido no se viene. Las células de penacho que la hemos visto en la lámina anterior son semejantes funcionalmente, pero las células mitrales y las del penacho terminan en las neuronas piramidales de 5 regiones olfatorias, que ahí las tienen, las 5 regiones. Las 5 regiones olfatorias. El núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Desde ahí van a ir a la corteza frontal y al tálamo. Estos aspectos emotivos, que son los recuerdos que nos ocasionan los olores, se dice que son proyecciones no de lo que acabo de mencionar, sino de proyecciones límbicas que están en la amígdala y en el hipotálamo. Esa es la relación entre todo este trayecto de las neuronas olfatorias y el sistema límbico. Para volverles a hacer recordar que hay muchas cosas que en el sistema nervioso no se conocen, pero lo que sí se tiene claro es que muchas estructuras tienen conexiones. Para recordar los olores y relacionarnos con épocas vividas, entra a funcionar la amígdala y el hipotálamo. Y tenemos un umbral de detección para cada olor. Con cada olor nosotros vamos a necesitar una cantidad de estímulo o de concentración del olor para poder sentir.
Hay sustancias que no generan ningún olor y son nocivas. Hay sustancias que tienen mucha fragancia y con una pequeña cantidad se pueden sentir. Entonces, eso es el umbral del olor. Es diferente para cada sustancia. No es como cuando veíamos el umbral de potencial de acción del músculo, que decíamos que ya tenía un nivel determinado por el potencial del dolor. No, en el olor no. Cada olor tiene su umbral y la concentración necesaria para sentir ese olor. Ahora, no todos los individuos tienen el mismo umbral para cada sustancia. Por eso les decía que tanto como en el gusto como en el olfato depende de la sensibilidad o de la capacidad de percibir y diferenciar los olores. Y por eso les ponía eso. Hay personas expertas en la catadura de vino que pueden sentir todos esos sabores en cada copa de vino, que si el soldado, que si la madera, que si el cerebro. Y hay personas que solamente sienten de pronto que es sabor a madera, ¿no? Algo más que, ¿no? Pero no, hay personas que tienen mucha sensibilidad, que no necesitan una cantidad mayor para alcanzar el umbral del olor y detectar el olor específico de cada cosa que huele. Y la adaptación, de todas maneras, inclusive estas personas expertas en detectar olores entre uno y otro, olores mezclados inclusive, también tenemos la adaptación del olor, que es muy rápida, que ante un estímulo constante, como debemos haber visto en la práctica de laboratorio, se pierde la sensación del olor y necesitamos un reposo para volver a sentir. No es necesario incrementar la concentración, sino descansar las células olfatorias para poder volver a sentir. Y pasamos al gusto. Tenemos más de 10.000 bulbos gustativos, que no solamente están en la lengua, también están en la epiglotis y en las amígdalas. Cada bulbo, primero, se conocen 4 tipos de células diferentes en el bulbo gustativo: basales, puras, claras e intermedias. Este es un bulbo. Y aquí, como ven, hay diferentes colores de células. Cada bulbo tiene, no es que un solo bulbo tiene un solo tipo, no, tiene todos estos tipos de estas 4 tipos de células diferentes. Cada bulbo, a su vez, tiene 50 a 100 células. Bien cargaditos, bien ayudaditos. Y estas células tienen microvellosidades que van al poro gustativo. Aquí está el poro gustativo. Esto es lo que se ve en la superficie de la lengua. El poro gustativo, por donde emergen estos cilios de estas células del bulbo gustativo. Aquí sabemos que cada bulbo recibe unas 50 fibras nerviosas, o sea, de diferente edad vienen las fibras nerviosas que inervan ese bulbo olfatorio. Y cada fibra nerviosa tiene impulsos de 5 bulbos en promedio. Para una fibra nerviosa va a lanzar a 5 bulbos, pero cada bulbo puede tener varias neuronas inervadas. Al final del bulbo tiene varios estímulos. Cada célula nerviosa solo inerva a máximo 5 a 5 bulbos en promedio. Estas células son sustituidas continuamente, se van deteriorando. Cada vez que las usamos en el tiempo, se van deteriorando, tienen una vida muy corta y enzimas. Aquí está lo que les decía, que también se encuentran papilas gustativas no solamente en la lengua, también en el epiglotis, en el paladar blando, en la faringe y en las paredes de las papilas de la lengua, las laterales. Incluso algunos dicen que también en las amígdalas pueden haber algunos bulbos gustativos.
Allí pueden ver en esta figura cómo este bulbo tiene varias fibras de longo que están inervando. Cada fibra es de una neurona que a su vez inerva a otros 3 o 4 bulbos más. Esto es un poco de láminas histológicas para que vean los diferentes tipos de papilas. Acá tenemos las fungiformes, las calciformes y las papilas foliares. Esta primera filiforme no es una papila gustativa. Esa tiene otra función que tiene que ver con la limpieza de la lengua, con la humedad de la lengua. La distribución también es diferente. Por ejemplo, estas papilas caliciformes se van a encontrar aquí al final de la lengua, en esta forma de acá como en B invertida, y las otras se van a encontrar en la parte anterior de la lengua. Aquí, importante saber que estas papilas, estas por ejemplo son papilas, son papilas que tienen estos chiquitos de acá y estos de acá, son bulbos olfatorios. Esta papila, que es una papila circunvalada, tiene los bulbos olfatorios aquí en las paredes internas. Sin embargo, estas fungiformes tienen las papilas gustativas así en la y lo que les había dicho, estas circunvaladas se encuentran aquí en forma de B invertida, también las foliadas se encuentran por acá, en cambio las fungiformes se encuentran más en la punta de la lengua. Las vías del gusto. Tenemos el estímulo acá en la lengua, los 2 tercios anteriores de la lengua por el facial y el tercio posterior por el glosofaríngeo. Aquí está. Séptimo, noveno. ¿No? Y la parte que también hay acá, habíamos dicho en la epiglotis, está por el neumomático. Estos se van al núcleo solitario, y ya habíamos hablado del núcleo solitario cuando hablábamos de las vías piramidales, del sistema límbico, y del núcleo solitario se van a esta región ventromedial, que es donde está, donde se procesa el centro integrador del gusto, para diferenciar los sabores. Ahí están las 5 modalidades del gusto: dulce, agrio o ácido, el amargo, el salado y el umami. El umami, hace mucho tiempo no se hablaba del umami, sin embargo hace muchos años, en algunas, sobre todo en el oriente, sí se hablaba del umami, ahora ya está reconocido como un sabor. El sabor umami, como dice ahí, se agregó a los 4 sabores clásicos, pero se sabía su existencia desde hace unos 100 años. Y es otra modalidad gustativa. Para identificarlo, tendríamos que probar el Ajinomoto. Ese es el sabor humano, ese es el que usted lo ha probado. Un sabor ciertamente extraño, que uno no podría decir, no encaja en ninguna de las otras 4 categorías, ni salado, ni ácido, ni agrio, no encaja. Entonces, sí, ese sabor es el sabor. Que yo no he encontrado problema en ningún otra cosa que tenga ese sabor más que la misma. Y como ahí dice, es el glutamato monosódico, que es el Ajinomoto, que se usa en la cocina asiática. Ya habíamos dicho que hay papilas gustativas en otros lugares, que son la epiglotis, en los lados laterales de la faringe, y algunos dicen que incluso las amígdalas. Y ahí están los sabores y cómo que se producen, cómo participan algunos conductos selectivos para su identificación, y el umbral del gusto. Como les había mencionado antes, no hay intensidad de gusto, no hay estrés de una intensidad de salado superior a esto. Salado es salado, dulce es dulce.
si yo como mucho dulce o poco dulce, eso no es intensidad. Entonces, difícilmente podemos hablar de intensidad en el uso, pero sí podemos hablar de tipos de sabores y del umbral del gusto. Hay una concentración mínima, como está en esta tabla, hay una concentración mínima para sentir el sabor. Una muy pequeña cantidad, no sé si me ocurre una muy pequeña cantidad de amargo, a lo mejor no lo vamos a sentir. Primero porque el sabor amargo, como está identificado en la parte posterior de la lengua, yo necesito paladearlo, disolverlo y al tragarlo, recién lo voy a sentir. Porque está en la parte posterior de la lengua. Entonces, si tengo un puntito de nada, no lo voy a poder sentir. Entonces, estas son las concentraciones umbrales para cada